Entonces, pero arrancamos con cuál. Muy buenos días. Hoy es 1 de junio del año 2024. Les recordamos a todos los que nos escuchan y se conectan a esta clase y nos siguen ahí en el canal de YouTube, que venimos, este es el tercer ciclo o el tercer nivel, si quieren, estudiando el Apocalipsis. Hemos con Socorrito y algunos, bueno, que a veces se conectan, nos hemos propuesto hacer este estudio por capas. Inicialmente, la primera capa, y esto para aclaración de todos, Socorrito, recuerde que la primera capa que estudiamos de Apocalipsis o ese primer nivel tenía que ver con pues toda la teología tradicional, tanto católica como evangélico-cristiana, en la que pues se ha hablado del libro. Allí hicimos un análisis arqueológico, un análisis histórico, inclusive etimológico y hermenéutico de algunas palabras y frases contenidas ahí en Apocalipsis. Posteriormente, hablamos del aspecto profético del nuevo pacto contenido en el mensaje principalmente a las 7 iglesias. No hemos avanzado más de allí porque creemos necesario que antes de avanzar a un estudio más adelante del mensaje de las 7 iglesias, pues es necesario poner y tener claridad de este fundamento que hemos estado compartiendo aquí. En el tercer nivel, que es este que estamos hablando y viendo con Socorrito, ahora sí estamos mirando la manifestación de la conciencia incorruptible de Cristo mediante el mensaje o el evangelio, porque ese mensaje a las 7 iglesias también es evangelio. No podemos separar el libro de Apocalipsis de la totalidad del evangelio. Toda la Biblia es una parte del evangelio escrito. No es todo el evangelio escrito, es una parte. Y no es la excepción el mensaje a las 7 iglesias. Recordemos que el evangelio es dirigido principalmente a la iglesia y por rebote, diríamos, o por, sí, pues por efecto rebote o causa-efecto, pues obviamente el evangelio también indiscriminadamente es dirigido pues a toda la humanidad, a todas las almas. Esa salvedad la hacemos porque a lo mejor usted llega a conectarse por primera vez a esta clase, no ha escuchado lo que venimos hablando, no ha escuchado el contexto anterior y no queremos tampoco que se saque de contexto lo que aquí estamos diciendo. Por eso le invitamos a considerar y mirar las anteriores clases que tenemos aquí. Algunas son de un poco más de 2 años, porque ya venimos bastante tiempo estudiando, como dije, el Apocalipsis, pero solamente en el contenido del mensaje a las iglesias. ¿Por qué el mensaje a las iglesias? Como hemos estado viendo en este contexto, Socorrito, recuerde que estamos hablando ya de la manifestación de la conciencia incorruptible de Dios a pesar de la configuración del mundo, en este caso el mundo del Apocalipsis, en el que se escribe Apocalipsis. ¿Cuál es ese mundo? Pues el que hemos analizado históricamente, hermenéuticamente, etimológicamente, el Imperio Romano con todo lo que produjo cultural, social, inclusive científicamente. Ustedes saben que muchas de las cosas, que ese es un estudio que también está allí en las grabaciones, muchas de las cosas que como legado tiene la actual civilización en el mundo, nació en el Imperio Romano, principalmente el aspecto sociopolítico y sociocultural que afecta hoy gran parte del mundo. La política, la justicia, el modelo educativo, el modelo académico, el modelo sociocultural de construir ciudades. Muchas ciudades en todo el mundo, la gran mayoría, son del legado del Imperio Romano. Entonces, vemos cómo este imperio pues ha afectado prácticamente y sigue afectando la vida de un sinnúmero de personas en el mundo. Por eso consideramos importante, pues, hacer el estudio a la luz de la conciencia espiritual del contenido de Apocalipsis. Así que bueno, les invitamos, si ustedes desean conocer un poco más, pues simplemente nos dejan un mensaje, se inscriben y con mucho gusto les daremos información allí de cómo funciona y cuál es el pensum de nuestra escuela de liderazgo estratégico, en la cual pues ustedes como asistentes o como oyentes o como visitantes, o como yo digo, Socorrito, recuerde, como turistas, algunos vienen aquí al canal como turistas y bueno, todos son bienvenidos. Esperamos que algún pensamiento eterno
alguna palabra de vida afecte tu realidad, afecte tu cosmovisión, afecte tu existencia y tus decisiones y podamos nosotros también acercarte al trono de la gracia, a Dios. En esta oportunidad, pues vamos a continuar hablando del mensaje a la iglesia, a la tercera iglesia, esto es Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo. Y ahora tenemos el versículo, siempre usamos por lo general la Reina Valera, la 1960. En algunos casos excepcionales nos hemos remitido de pronto a estudiar algunas versiones más antiguas o también más modernas. Entonces, el mensaje a Pérgamo. No sé, Socorrito, si tiene ahí en sus notas para que me apoye, para no quitar la pantalla. ¿Qué significa Pérgamo? Creo que es pergamino o tiene que ver con papel, con escritura, ¿sí? Ciudadela, Pérgamo. ciudadela. Pérgamo tiene que ver con ciudadela, pero también tiene que ver con lo que dije, con pergaminos, escritos o papel. Esto nos lleva a, bueno, es importante, recuerden, estudiar los orígenes de algunas ciudades para mirar el contexto en el cual fueron edificadas, construidas y mirar obviamente por qué el mensaje del Evangelio en esta oportunidad en Apocalipsis se dirigió a esta ciudadela donde era un centro también cultural, casi, más bien la mayoría o todas los nombres de las ciudades que están aquí mencionadas eran grandes centros o políticos o religiosos, militares o económicos. Esa es la coyuntura de lo que podemos analizar con respecto al mensaje que se dirige a estas iglesias. Recordemos que cada ciudad, espiritualmente hablando, Socorrito, captura la conciencia de cada persona, porque cada ciudad es un centro cultural, es un centro desde donde se desarrolla y se exporta pensamiento. Por eso es que en este caso el Evangelio y lo que Juan de Patmos dirige a cada una de estas ciudades tiene el poder espiritual de sacar a la gente del contexto político, religioso, económico, cultural o militar en el que habían sido construidos y obviamente capturados. Cada uno de nosotros, ¿cómo vemos eso? Mire, cada uno de nosotros hoy, en la época moderna, vive en una región, en una ciudad. Esa región, esa ciudad, ese territorio donde vivimos ejerce influencia en nosotros, culturalmente hablando, por la comida, por las costumbres, por todo. Y en el caso del Evangelio dirigido a estas ciudades y a estas iglesias que estaban en estas ciudades, pues no es la excepción. Los humanos siempre han sido influenciables en términos socioculturales o sociológicos o antropológicos, que son palabras que no podemos desconocer y que están contenidas pues aquí en este mensaje, porque el mensaje de Apocalipsis, pues como dije, es el punto clave, es el ancla, es la punta de lanza también en el proceso de transformación y de influencia y de manifestación de los creyentes de la iglesia de esa generación. Aquí estamos hablando, recuerden, de la iglesia o de los creyentes más o menos del primer siglo, los creyentes del año 33 después de Cristo hasta más o menos podríamos decir el año 70 o el año, sí, hasta la destrucción de Jerusalén. Creo que abarca más o menos unos 50 años. Podríamos especular, no tengo datos exactos y creo que nadie los tiene. En cuanto a las fechas, podemos especular, pero eso no significa que no podamos ser un poco más precisos con respecto a la época, ¿no? Si entendemos que eh, esta, esta escritura, este mensaje, abarca ese periodo, más o menos desde el año, diríamos, a ver, 40, 5 años después de la muerte del Señor, puede ser el año 40 después de Cristo, hasta el año 70, 75, cuando se vino abajo pues todo el sistema religioso dada la destrucción de Jerusalén, la quema de Jerusalén, la expulsión de los judíos, etcétera, todo lo que ya vimos históricamente. Por eso, nuevamente, he de insistir, mis queridos amigos y Socorrito, a que se remitan a la historia, se remitan también a la cronología y a la arqueología para que estos datos
les puedan permitir un mayor entendimiento espiritual. Dios no está peleando con la ciencia, ni Dios está peleando con la historia humana. Dios no ha estado ausente de la historia humana, simplemente la historia humana transcurre y en algunos apartes Dios ha sido simplemente un espectador porque los hombres lo sacaron de la ecuación. ¿Cómo se saca a Dios de la ecuación? Dirá usted, pastor. Aclara eso. ¿Cómo puede alguien sacar a Dios de la ecuación? Pues simple y sencillamente no reconociéndolo, no hablando de él, dándole honor a las criaturas antes que al creador, borrando los registros milagrosos, proféticos, espirituales de la historia. Entonces, obviamente, para una generación que crece sin conocer la historia, pues la ignorancia espiritual será su guía, su norte. Como esta generación, miren que todo esto tiene un contexto, pues vivimos en un mundo donde esta generación que se está levantando, que aplaude cuanta malignidad, cuanta detracción, cuanto absurdo, cuánta tontería se les ha ocurrido en el mundo, pues es producto de eso. Es más, la misma palabra de Dios profetizaba ello cuando dice, hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Estamos frente a esa generación. Niños que han crecido huérfanos por las guerras, por los divorcios, por las separaciones, por los constantes ataques en contra de la familia, hogares destruidos, hogares disfuncionales, etcétera. Toda una serie de factores que ha producido, hablo de la generación emergente, esto es nuestros jóvenes, los adolescentes de hoy y los preadolescentes hasta los adultos jóvenes que son con más o menos de entre 20 y 25 años. Esa generación, muchos de ellos, amados, quiero decir, y no es que sea yo profeta del desastre, sino que es lo que se analiza. Muchos de esa generación perecerán absorbidos, consumidos y devorados por el posmodernismo y el profundo humanismo en el que vivimos, donde se le da más relevancia, socorro, a la vida animal que a la vida dentro del vientre. Se le da más prelación a defender y no estamos atacando esto, ¿verdad? Diciendo que está mal. Está bien defender los animales y conservar el planeta y tener cultura conservacionista, recicladora, todo eso está bien, la cultura verde, la cultura ecológica, pero nunca jamás la cultura del hombre ponerla por encima de los intereses de Dios, que es lo que vemos hoy por encima de la vida, por encima de la verdad, por encima del orden establecido. Se han puesto pensamientos humanistas por encima de la realidad y de la verdad eterna de Dios. Esto significa Pérgamo. Por eso Pérgamo, que es una ciudadela, un centro religioso, político, cultural, entre otras cosas que ustedes, como les digo, pueden remitirse por favor a la historia para que vean, no Pérgamo hoy, porque muchas de estas ciudades permanecen hasta hoy, sino para que investiguen el Pérgamo en la época de los apóstoles, en la época del siglo primero al siglo tercero. Ese es el dato relevante si ustedes son estudiosos y quieren datos precisos, pues aquí también les damos datos precisos. Entonces estamos hablando, Socorrito, de un mensaje que más o menos se escribe a partir del año 40 después de Cristo, o se escribe más bien entre el año 40 y el año 70, o sea, tenemos un rango de 30 años en donde posiblemente se escribe el Apocalipsis. No tenemos fecha, no nos habla el Apocalipsis de quién era el emperador de ese momento. Recuerda que había emperadores que duraban un año, los envenenaban, los mataban, algunos otros duraban más, 3, 5 años. Lo cierto es que Apocalipsis abarca la peor época en cuanto a los gobernantes que produjo el sistema del mundo en contra de la conciencia espiritual. Por eso Apocalipsis es el ancla que Dios permite que este hombre, Juan de Patmos, llamado Juan, que está exiliado en Patmos, escriba para que la fe, para que la gente, las personas, los creyentes de esa primera generación tuvieran esperanza y no claudicaran frente a cómo el mundo quería exterminarlos, amados. Ninguno de nosotros conoce eso. A lo mejor creo que no. En esta generación no. Algunos dirán, bueno, pero lo que está pasando en Palestina, mire la guerra en Ucrania, mire las guerras civiles que hay ahorita en África. Sí, hay guerras y hay conflictos en todo el mundo, pero ninguno de ellos se equipara
a la cantidad de mortandad, de mártires, de muertos y de intentos de borrar la memoria espiritual, la huella de Dios del mundo, a través de un anticristo tan configurado estratégicamente para afectar la vida de cada uno de los ciudadanos que hacían parte de su imperio. Esto es el imperio romano. Por eso también cuando hablamos, Socorro, recuerde, cuando hablamos en el libro de Daniel, donde Daniel ve estas cuatro bestias, esta visión de estas cuatro bestias, la última bestia dice que era terrible, espantosa, era una bestia configurada y conformada como con partes de diferentes seres, tenía partes metálicas, partes humanas, partes animales, partes, bueno, etcétera. Entonces vemos que en realidad nos hablaba del Imperio Romano y de la influencia que este imperio todavía sigue teniendo. Oiga, casi más de 1700 años y todavía los seres humanos estamos viviendo bajo bajo palabras, bajo entendimiento, bajo frases y significados que fueron acuñados allí, en ese mundo hostil. Por eso, Socorrito, parte de la iluminación del Evangelio y parte de lo que estamos viendo en esta clase también es rescatar las palabras espirituales que fueron robadas, hurtadas por este mundo perverso en tinieblas, por este mundo perverso y maligno, y fueron hurtadas del conocimiento de Cristo. Esto es, fueron hurtadas de la iglesia y fueron exportadas, Socorrito, al mundo que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos hoy, ¿no? Fueron exportadas una vez que se corrompieron, fueron traídas y fueron, ¿cómo se dice? Fueron destruidas en cuanto a la esencia espiritual del significado de ellas. Por eso el mensaje a Pérgamo pues tiene que ver con esa relevancia y le damos relevancia y le damos importancia, ¿no? A lo que allí está escrito para pues la iglesia y estudiamos la vigencia de esas palabras. Aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí está nuevamente la insistencia de hablar de ese, ¿cómo decimos, Socorrito? De ese vocero, ¿no? Recuerden que cuando aquí habla de el ángel de la iglesia en Pérgamo, está hablando pues de uno que toma la vocería, es el portavoz, es el atalaya para los creyentes de esa generación, de esa región. Y aquí les dice, esa primera frase nos va a hablar de desde dónde, desde qué posición, desde qué carácter, o diríamos también cuál es el espíritu de este mensaje. El que tiene la espada, un instrumento de guerra, un instrumento de juicio, un instrumento de autoridad, de justicia. Recuerde que la espada era símbolo de guerra, de autoridad. Y aquí les va a hablar desde ese sentido. Todo mundo sabía que era una espada y todo mundo conocía la espada y para qué servía. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de doble filo dice esto. Aquí vamos a tener que hacer un paréntesis, Socorrito, y le invito a que usted tome nota para la próxima semana. Investigar quién manejaba, quién era el experto en cuanto a lo militar, qué era y cómo se usaba, en qué contexto esa figura, la espada de doble filo. Muy bien, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde estás asentada, dónde has hecho tu edificación, dónde está el trono de Satanás. Wow. El trono de Satanás. Pérgamo era una de esas ciudades complicadas y la iglesia estaba allí, en medio del trono de Satanás. Pero dice que a pesar de ello, por eso hablamos del contexto de la cultura actual, Socorrito, pero a pesar de ello, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, por favor, investigar este nombrecito, Antipas el testigo fiel. ¿Quién fue Antipas? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Tercera
tercera investigación, Socorrito, para que lo tome en cuenta. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Aquí también dice, tienes ahí a los Nicolaitas. Eso ya lo investigamos, pero hay que traerlo acá a memoria, a colación en la próxima clase, porque aquí hay varias cosas que sucedían en Pérgamo como producto del mundo, de la cultura y de lo que había en ese momento en esa ciudad. También tienes la doctrina, la doctrina. En el otro lado decía las obras. Aquí es la doctrina, así algo filosófico, algo de pensamiento, de ideas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Luego dice el que tiene oído para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Otra investigación, Socorrito. Cuarto, ¿qué se conocía o qué era en ese tiempo el maná escondido? ¿Y qué era la piedrecita blanca que se le entregaba a los vencedores? Muy bien, Socorrito querida. ¿Alguna Ujú. pregunta? Pues yo miro que cuando dice allí que, por ejemplo, en Éfeso eran las obras que ellos hacían, pero acá es como más arraigado porque es la doctrina. Claro, acá ya la habían Co- establecido, la habían desarrollado, ya se había enquistado en la iglesia Ajá. O sea, ya está bien fundamentada ahí. y por eso era doctrina de los nicolaitas, como muchas doctrinas que hay hoy, por eso será importante la próxima clase, vamos a enumerar qué es hoy las doctrinas de las nicolaitas, en las que muchas congregaciones, dicho sea de paso, perseveran y que no es según Dios. Ujú. Ah, bueno, mi pastor. Muy bien, Socorrito Listo. querida, excelente. Ah, bueno, mi Entonces, pastor. con la ayuda del Señor, mañana ya nos vemos. Permítame, en unos minutos avisaré dónde es que tenemos que ir.